Como os decía, vamos a debatir sobre una cosa que me parece muy interesante y es el fenómeno de esa juventud que ha virado completamente hacia la derecha. Lo hemos visto en las victorias de Trump, lo hemos visto en las victorias de Milei, en muchísimos otros rincones del planeta. En España, de hecho, entre los que tienen entre 18 y 24 años, la mayoría hoy votarían por Vox. Y yo creo que este es un fenómeno global que afecta a todo el mundo, que necesita una explicación, porque las cosas no pasan por cualquier razón, ¿no? Lo primero que os voy a enseñar es un gráfico que publicó El País y vais a ver ascendente, aunque no lo veréis muy bien, un poquito sí, ¿no? Esa curva de los 18 a los 29 años y cómo en los últimos 2-3 años ha habido un pico y la gente cada vez más opta por esas posiciones de derechas. Las razones son muchas y las vamos a tocar, y vosotros en los mensajes en Instagram, en YouTube, ahora en el chat, estáis dando vuestra aportación, ¿no? Yo creo que no se puede responder a la pregunta de por qué una gran parte de la juventud se ha ido hacia la derecha sin tener en cuenta la gran traición que han vivido los jóvenes en muchas partes del mundo. Pero vamos a hablar de España, el país donde yo creo la juventud ha sido más traicionada incluso que en otros muchos lugares. Traición con datos. Es decir, cuando hablamos de cómo los políticos han traicionado a los jóvenes, los datos son incontestables. Por ejemplo, entre 1994 y 2024, los salarios crecieron en España menos del 3%. Fijaos que hablamos de décadas. En los países nórdicos subió un 60% el salario medio. En Francia un 30%. Pero es que incluso en Portugal, un país que se supone es menos desarrollado que España, hablamos de una subida de salarios del 20%. Es decir, mientras los salarios se quedaban totalmente estancados, y en el canal tenemos un vídeo que se llama La estafa de los salarios, que os recomiendo si no lo habéis visto, porque explica muy bien la trampa que ha hecho que esto sea posible, lo que nos hemos encontrado es salarios totalmente congelados durante décadas, a la vez que los precios de absolutamente todo crecían. Y crecían además los bienes de cosas que la gente suele invertir o suele ser, por ejemplo, la primera vivienda. Imposible acceder a ella. Los precios de absolutamente todo, irte a un restaurante, tomarte una copa, etc., con los mismos salarios. Y hemos terminado en este desequilibrio donde sí, tenemos los precios de estos países que he citado, de Francia, de Alemania, de Noruega, y salarios que muchas veces son un tercio de los suyos. Si a eso le añades que todas las políticas de nuestros partidos en los últimos años han ido a beneficiar a la gente más mayor, y aquí estoy tirando piedras contra mi propio tejado, porque yo estoy más cerca de los que se van a jubilar dentro de unos años que no de la gente joven. Y sin embargo, los datos son tremendos, porque lo que te dicen es que las nuevas pensiones de jubilación después de años de subidas, incluida una antes de las últimas elecciones del 8,5%, esos sueldos de jubilados que paga el Estado superan ya el sueldo medio de los menores de 35 años. Añádele que más del 80% de los mayores de 74 años tiene ya una vivienda en propiedad. Los que no pueden acceder son los jóvenes. Y luego nos preguntamos cómo es posible que esa juventud salga huyendo de los partidos tradicionales del establishment, que durante décadas, esto no es un accidente, durante décadas han estado haciendo trampas para beneficiar a aquellos que curiosamente, y esto no es casualidad, son los que más participan en las elecciones, que son los mayores de 65 para arriba. El resultado, bueno, lo sabéis perfectamente, ¿no? Expectativas rotas. Jóvenes que ven que por mucho que se preparen, se formen y curren,
en sus puestos de trabajo y lo hagan bien, hay un bloqueo generacional. Las expectativas no se cumplen, hay una frustración evidente. Y entonces miran y dicen, ¿pero quién ha estado engañándome? Y son los partidos tradicionales que no han sabido o no han querido responder a esas necesidades. En España, por ejemplo, aunque ya digo que el fenómeno es global, ¿no?, de este viraje a la derecha, en los últimos 7 años ha gobernado la izquierda. ¿Se ha solucionado el problema de la vivienda? No. ¿El de la precariedad? No. ¿Ha aumentado la desigualdad? Sí. Es decir, las grandes banderas de la izquierda no se han cumplido. Y es evidente que eso lleva a mucha gente a buscar otras soluciones. Y luego el gobierno, ¿qué hace? Doy un kit cultural para que, o de viajes, para que la gente joven se pueda ir a menos coste a unas vacaciones, para que puedan comprarse unos videojuegos, como hicieron hace unos años, pero en realidad no se transforma absolutamente nada. Y por eso uno de vosotros en los chats dicen, es que en realidad lo que estamos viviendo es una rebeldía, una revolución, no de las que sucedían antes, que la gente salía a la calle a quemar contenedores y demás, pero sí una rebeldía contra esos partidos que, como hemos dicho, han fracasado estrepitosamente a la hora de responder a las necesidades de las nuevas generaciones. Entonces, en la lista de factores del viraje a la derecha, y vamos a hablar de varios, porque yo creo que es un mix de muchos de ellos, para mí uno de los fundamentales, que muchos de vosotros también habéis destacado, es simplemente que la izquierda, o esta izquierda, se ha llenado de lemas, proclamas y demás, a la vez que no conseguía solucionar ningún problema. Es más, me dice uno de vosotros, es que en 8 años se han hecho muchas estupideces. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. O sea, muchas veces el debate ha estado en el lenguaje de género, si había que decir niños, niñas y niñes, y apuntando y señalando y poniendo etiquetas a aquellos que no cumplían con las normas o la pureza que requería esa izquierda, en vez de arreglar realmente la desigualdad o la violencia de género, que sigue, después de muchos años de políticas, estando en el día a día, ¿no? Todos los días hay noticias tal. Ani, otro de vosotros, me dice, España está virando a la derecha porque queremos orden y sentido común, que las cosas normales sigan siendo normales. Y de nuevo aquí nos encontramos con una izquierda que en los últimos años ha exigido pureza ideológica a través de ese wokismo, que yo creo que ha sido en realidad una manera de trabajar para la derecha y para la ultraderecha. Yo hay veces que, viendo declaraciones de nuestros políticos y medidas que toman los de la izquierda, digo, estos son agentes dobles de la extrema derecha. No se pueden hacer más políticas encaminadas a alejar a la gente de la izquierda y llevarla hacia la derecha. Entonces digo, a lo mejor es que están compinchados de alguna manera. Esta izquierda, que como digo, cancela o durante años trató de cancelar a todos aquellos que no seguían los dogmas estrictamente y que incluso iban contra aquellas personas que históricamente habían sido de izquierdas, pero de una izquierda mucho más moderada y prudente y progresista desde la razón. Esos han sido los primeros que han pagado las consecuencias del wokismo, con las purgas internas. Al final, lo que han hecho es que mucha gente de la izquierda se quede desencantada con sus propios partidos, pero sobre todo gente que estaba en formación ideológica y política, que son los jóvenes, hayan dicho, yo esto no lo quiero. ¿Y cuál ha sido la reacción?
de algunos de estos partidos, incluido Unida Podemos, llamar fascista a todo aquel que no siguiera estrictamente las normas que ellos querían establecer. Por ejemplo, hay mucha gente, y yo tengo amigos que son absolutamente favorables a que las personas transgénero tengan todos los derechos, las garantías, la protección y la igualdad de las mujeres, y sin embargo pensaban que era injusto, por la ventaja biológica que suponía, que esas mismas mujeres compitieran deportivamente en los Juegos Olímpicos o donde fuera con mujeres. Etiqueta de fascista. Pero si te estoy diciendo que yo estoy totalmente de acuerdo con esa igualdad, y yo he escuchado a personas de esa izquierda acusar a otros de fascistas simplemente por defender que no es posible que las mujeres trans, que para mí son mujeres, por cierto, compitan con aquellas que son biológicamente mujeres de nacimiento. Pero esto de fascismo lo acabamos de ver otra vez, el de poner la etiqueta constantemente. Y es un poco el suicidio de la izquierda. Irene Montero, su reacción a la victoria en Chile de Kast, que está obviamente a la derecha de la derecha tradicional. Y eso se llama extrema derecha. Lo primero que ha hecho es decir, él es un fascista y sus votantes también. ¿Y Maduro? ¿Y Cuba? Es decir, es la doble hipocresía de denunciar a un líder democrático que no habría sido mi opción, pero que lo han elegido los chilenos, y que es legítimo y que es democrático, acusarle de fascista y desde hace años no decir una sola palabra, ni cuando Maduro roba las elecciones en Venezuela, ni cuando en Cuba se reprimen todos los derechos humanos. Y yo tengo ya 3 amigos que han huido de Cuba. Sus familias presionadas, la policía en la puerta de su casa, despedidos de sus trabajos, sus amigos obligados a no volver a tener contacto con ellos, destrucción de su vida y su fábrica social, sus amistades, su vida laboral, su vida familiar. Eso es Cuba. Y nos encontramos con líderes en la izquierda que son incapaces de denunciar eso, o un gobierno como el español, que está en silencio desde que Maduro robó las elecciones. ¿Y eso qué ha permitido? Que la derecha enarbole la bandera de la libertad. Y esto es muy curioso, porque cuando yo era joven, esa bandera la tenía agarrada y bien agarrada la izquierda. Y era casi una extrañeza ser joven, tener 18 o 20 años y ser de derechas. Y la libertad y el mensaje de libertad estaba en poder de la izquierda. Pero claro, ¿cómo puedes sostener moralmente que tú estás a favor de la libertad y luego cuando la dictadura de turno coincide ideológicamente con tus ideas, la defiendes, te callas, guardas silencio y solo denuncias a gobernantes como Milei, como Kast, como otros tantos, Trump, que no son personas, como digo, que yo hubiera votado, pero que están ahí legítimamente. Pero la idea es, no, son todos los votantes de estas personas son los fascistas. Hay 80 millones de votantes de Trump que son fascistas. Todos los que han elegido acá son fascistas. No tiene ningún sentido. Entonces, creo que quizá la razón número 1 de ese viraje a la derecha de mucha gente joven sí es un acto de rebeldía frente a una izquierda que, primero, no ha sabido solucionar sus problemas, que se ha llenado la boca de las palabras igualdad, libertad,
prosperidad, sin luego haber tomado las medidas que podían hacer cumplir esos principios tan loables, y luego pidiendo absoluta pureza a todo el mundo y purgando, yendo y persiguiendo a aquellos que no cumplían los preceptos que ellos querían imponer.